Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. La no monogamia es lanzarse al vacío. Yo por lo menos lo sentí así, ¿no? Fue como lanzarse al vacío y empezar a construir vínculos y relaciones a medida, entendiendo que nada se puede dar por sentado. O sea, hay que consultarlo todo. No solo con la otra persona, sino contigo. O sea, bueno, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me siento a gusto con esta situación? Sí, no, vale. ¿Qué necesitaría, no, para sentirme a gusto? Vale. O sea, creo que por una parte es un camino personal, porque tiene que ser acompañado de un proceso personal de autoconocimiento, de autoanálisis, pero también de consultarlo todo, de preguntarlo todo para ir construyendo una relación que sea medida realmente y no para adaptarse a un modelo que ya viene un poco formulado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Hoy nos sumergimos en el mundo swinger con la psicóloga Valentina López. Pero antes de entrar de lleno en la conversación, les quiero hablar de Grupo Intus. La salud mental es un pilar fundamental en nuestra vida, pero muchas veces dejamos el cuidado de nuestra mente de lado. En Grupo Intus trabajamos con un enfoque integral para acompañarte en procesos de ansiedad, estrés y relaciones interpersonales. Nuestro equipo de psicólogos está preparado para ofrecer terapia online y presencial, adaptándonos a tus necesidades. Si estás buscando apoyo psicológico, agenda tu primera sesión en Grupo Intus. Cuidarte es el primer paso. Además, nos acompaña Encuadrado. ¿Sos psicólogo, nutriólogo, médico o terapeuta? Imagínate tener más tiempo para tus pacientes y menos preocupaciones con tareas administrativas. Encuadrado es la herramienta perfecta para profesionales de la salud. Automatiza boletas y cobros. Sincroniza tu agenda con Google Calendar. Envía recordatorios automáticos a tus pacientes. Ya son miles los que han transformado sus consultas con Encuadrado, ahorrando tiempo y profesionalizando su práctica. Ahora sí vamos a comenzar, Valentina. Mucho gusto, bienvenida. Hola, mucho gusto. Qué placer conocerte. Te estuve viendo por las redes. Me gusta mucho tu contenido, pero es muy bueno conocerte en persona. Ay, mucho gusto. Muchas gracias también por seguirme en redes. Bueno, Valentina, vamos a comenzar. ¿Sí? Contanos un poco sobre vos. ¿Cómo es que llegaste a la psicología? ¿Qué te llevó, además, a especializarte en relaciones no monógamas? Uh-huh. Bueno, hola. Soy Valentina, yo soy psicóloga, soy chilena, soy nortina, soy de Iquique, del norte de Chile. En realidad yo creo que, bueno, esto lo escuché mucho cuando yo misma estudiaba la carrera, yo fui un poco siempre la psicóloga de mis amigas. Entonces, en ese sentido, a mí el contacto con la persona, el poder entender cómo una persona entiende, procesa su información, procesa su historia, cómo interpreta y cómo le da sentido a las cosas, fue algo que de chiquita a mí me encantaba. A mí me encantaba conversar con la gente y entender el mundo desde su óptica, ¿no? Como desde sus anteojos, por así decirlo. Entonces, para mí siempre fue la psicología, nunca hubo duda, yo nunca soñé con estudiar otra cosa, siempre fue la psicología. Y siempre fue la terapia de pareja, porque a mí, yo de niña era muy loca del amor, era como me fascinaba el vínculo, me generaba como una fascinación entender cómo es que las personas se vinculan afectivamente, las amistades también, pero el tema de la pareja a mí siempre de niña fue una cosa que me movió mucho porque me parecía muy impresionante entender cómo la fuerza del amor y como todo lo que acompaña mueve tanto, ¿no? Como es una energía que es intangible pero es tan poderosa. Así que yo siempre tuve claro también que terapia de pareja era un poco lo mío. Y las no monogamias, llegué a las no monogamias a especializarme como terapeuta en esto porque viví en carne lo que significa empezar un proceso como puede ser la apertura de pareja sin acompañamiento, sin guía, sin referentes, o sea, como realmente a montártelo tú como tú crees que es, ¿no? Un poco probando acá, probando allá, equivocándote, sufriendo esa equivocación, ¿no? Como cuando yo empecé mi propio camino de las no monogamias, cuando empecé yo a practicar la no monogamia, me sentí súper sola porque intenté buscar
recursos en salud mental, intenté buscar artículos, intenté buscar referentes y no encontré mucho. Entonces en ese proceso, claro, para mí fue durísimo porque me sentí muy sola y fue muy difícil procesar todas las emociones que pueden surgirte en una no monogamia sola. Entonces dije, bueno, si no hay que hacerlo, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a formar porque además a mí me hubiese gustado que hubiesen estado conmigo en ese camino y me gustaría poder un poco regalar ese espacio, poder construir algo así para personas que se lo planteen hoy y que quieran abrirse a esto. Valentina, decís que te sentías muy sola cuando quisiste iniciar en este camino. Además de sola, ¿estabas incomprendida? Sí, totalmente. ¿Lo hablaste con alguien cuando comenzaste? Sí, bueno, yo tuve la suerte también yo empecé mi vida de las no monogamias en Barcelona. Yo estaba estudiando allá, me fui a estudiar terapia de familiar y de pareja allá. Y también llegué, por suerte, a un mundo súper alternativo, muy under. Valentina, además de sola, ¿te sentiste incomprendida cuando comenzaste este camino? Absolutamente, absolutamente incomprendida. Sí, yo venía con una herencia de un modelo tradicional de pareja muy fuerte y de repente me enfrenté a un montón de incógnitas, incertidumbre, a mis propios miedos, a mis inseguridades. Entonces fue muy confuso el camino, así como también fue un poco solitario porque no tenía mucho ese acompañamiento, fue muy confuso, pero por suerte yo llegué a Barcelona, yo estaba estudiando ahí terapia de pareja y de familia y por suerte, por cosas de la vida, caí en un grupo humano espectacular, súper feminista, súper diferente, súper alternativo, que me mostró también este espacio, que me dijo, mira, esto es posible. Entonces, por suerte, yo contaba con esa gente y medio que recurría a ellas, ¿no? Como, bueno, ¿sabes que me está pasando esto? No sé si alguna vez te pasó. Sí, me pasó o no, pero tengo una amiga que sí. Entonces, por suerte, pude contar con eso. ¿Te sentiste atraída por ese grupo de personas Sí. o tuviste algunos miedos también? No, me produjo fascinación desde el principio. Fascinación y ilusión todo el tiempo. Ilusión. Sí. Interesante. ¿Qué es lo que te ilusionaba? Ver que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Ver que no existe un camino único, concreto, establecido, estructurado, ¿no? Que es como a lo que todos tenemos que optar o todos tenemos que esperar eso, ¿no? Sino que existen formas de hacer las cosas, que hay grises. Eso me generaba mucha ilusión. Y hablando de distintas formas, de distintos caminos, en tu experiencia como psicóloga y también desde tu propia experiencia personal, ¿qué podrías decir que es lo que más diferencia una relación dentro de la monogamia y fuera de la monogamia? Yo creo que, a ver, el tema está en que el modelo tradicional de la monogamia te propone una manera de estructurar tus vínculos concreta, ¿no? Establecida, que es compartida por todo el mundo. Existe un consenso general y colectivo de cómo es que nosotros esperamos que una relación monógama se desarrolle, qué es lo que esperamos sentir, cómo esperamos que la otra persona se sienta. Hay como muchos acuerdos que medio que a priori sabemos que van a ser un poco así. La no monogamia es lanzarse al vacío. Yo por lo menos lo sentí así, ¿no? Fue como lanzarse al vacío y empezar a construir vínculos y relaciones a medida, entendiendo que nada se puede dar por sentado. O sea, hay que consultarlo todo. No solo con la otra persona, sino contigo. O sea, bueno, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me siento a gusto con esta situación? Sí, no, vale. ¿Qué necesitaría, no, para sentirme a gusto? Vale. O sea, creo que por una parte es un camino personal, porque tiene que ser acompañado de un proceso personal de autoconocimiento, de autoanálisis, pero también de consultarlo todo, de preguntarlo todo para ir construyendo una relación que sea medida realmente y no para adaptarse a un modelo que ya viene un poco formulado, por así decirlo. Más facilitado. Me Sí. imagino igualmente que esas preguntas, ese cuestionarte, muchas veces no habrás tenido la respuesta. Miles. Hoy no tengo muchísimas respuestas de ¿Y esto. cómo ha sido sostener esas preguntas cuando la respuesta no está? Creo que es un proceso que requiere de que uno trabaje mucho la autocompasión, porque muchas veces uno quiere las respuestas rápido, ¿no? Y muchas veces la respuesta no está tan rápido. A veces hay que darle tiempo para que las cosas marinen, ¿no? Para masticar las situaciones, y en ese sentido hay que tener paciencia, hay que ser compasivo conmigo y con la persona que tienes al frente. Y comprensivo y comunicar lo más honesta y empáticamente
para llegar a buen puerto al final. Y contanos, Valentina, ¿cómo ha sido tu camino personal hasta decidir vivir una relación abierta y practicar el swinger? Sí. Me encanta esta pregunta porque muchas veces cuando yo voy y cuento que, bueno, que yo tengo una relación no monógama o que yo practico las prácticas swinger con mi esposo, porque yo estoy casada en realidad. ¿Hace cuánto estás casada? Hace 2 añitos, Ajá. Casi 2 añitos. La gente cree que fue como un camino de rosas entrar en las no monogamias, ¿no? Como que yo encontré la panacea, ¿no? Como que dije, bueno, la no monogamia soluciona todos mis problemas y de repente todo me hizo sentido y fue muy alejado de eso realmente. Yo conozco mucha gente que para quienes las no monogamias fueron eso, fueron encontrar el camino de la vida que les solucionó todos sus problemas vinculares. En mi caso, yo lo pasé mal al principio, pero lo pasé mal porque yo tenía todas las de perder. Cuando empecé a entrar en el tema de la monogamia, yo tenía todas esas cosas que tú te imaginas con las que podías encontrarte o con las que tú arrastras que te pueden obstaculizar el camino a la monogamia, yo las tenía. Estilo de apego ansioso en mis relaciones, mal. Una familia súper monogamia ovala, pero una estructura familiar sólida, concreta. Tradicional. Unos padres cuya historia es digna de una película de Disney. ¿Tus padres están juntos? Sí, ¿no? Y son, son viejitos, pero parecen 2 adolescentes que están ahí melosos. O sea, realmente uno los ve y dice, esto es, ¿no? El modelo tradicional de familia monógama. Venía con eso, ¿no? Con un discurso familiar que estuvo todo el tiempo diciéndome de manera bastante explícita, esto es, ¿no? Este es el camino que tendrías que buscar. Venía Luna en Cáncer, Venus en Escorpio, o sea, todo lo que te puedas imaginar que tú decís, no, yo Nika, no podría con la no monogamia, yo lo tenía. De manera que, claro, cuando yo me atrevía a tirarme al vacío, ¿no? Y como a abrirme paso a este camino, yo lo pasé mal, en el sentido de que de repente me hizo cortocircuito la cabeza. De repente tuve que deconstruir muchísimas cosas. Tuve que duelar expectativas, tuve que duelar proyectos de futuro, de familia que yo pensaba que tenía, pero que en realidad no sabía si eran aprendidos o no. Tuve un trabajo de psicóloga brutal, o sea, como que en realidad fue un camino que fue complicado, pero muy transformador. O sea, en la medida en que yo iba atreviéndome, cuestionando, permitiéndome sentir, permitiéndome también poner en tela de juicio todas esas cosas con las que yo venía, y levantando también todos esos obstáculos que yo pensaba que me limitaban, ¿no? Como pudiendo decir, bueno, yo tengo esto, pero también puedo decidir, ¿no? ¿Qué hago con esto? Empecé a darme cuenta en cómo la no monogamia, empezó a afectar no solo mis vínculos sexoafectivos, sino mi manera de ser en el mundo. Mi manera de percibirme, de mirarme a mí misma, de valorar mis herramientas, de valorar también mis áreas a trabajar, ¿no? Como mis debilidades, mis luces, mis sombras. Y cuando me empecé a dar cuenta del impacto en la calidad de vida que estaba teniendo la no monogamia en mí, yo ahí dije, es que yo decido esto, en realidad. Hay mucha gente que nace como poliamorosa, ¿no? Como mi pareja es tremendamente poliamorosa desde el principio de sus tiempos, y él lo tiene clarísimo, y es como que en ese sentido él no pasó por este proceso de quizás como... Claro, vos tuviste que desaprender muchas cosas. Claro, totalmente, desaprender muchísimo, duelar muchísimo, que esto es algo importante porque cuando uno deja atrás una estructura tan sólida como la monogamia, tiene que duelar. Tiene que duelar la validez social que tiene tu decisión de pareja, tienes que duelar expectativas, proyectos, tienes que duelar, bueno, un montón de cosas. Me imagino que igual fue un proceso lento, ¿no? Sí, lento. ¿Y es un proceso que termina en algún momento? Yo creo que no, en realidad, pero creo que no porque justamente todo el tiempo te pone de cara a analizar y a autoanalizarte, sí. Son muchas las preguntas que levanta la no monogamia, justamente por esta falta de consenso que hay. Bueno, una de las grandes preguntas que me han contado que es muy entretenida, que es muy divertido escucharte, ¿cómo es que llegaste al mundo swinger? Bueno, con mi pareja, Patricio, nosotros desde el principio establecimos una relación abierta y no swinger. O sea, nosotros como que el consenso era abierta, pareja Perdón, abierta. Antes de avanzar, ¿puedo preguntarte cómo conociste a Patricio? Sí, bueno, nosotros estábamos en Barcelona los dos, no nos conocíamos, cada uno por separado.
yo estaba teniendo un momento bajísimo en Barcelona, tipo, me fui de fiesta, me caí borracha, me rompí el pie, estaba con yeso, o sea, todo mal. Todo mal, momento bajísimo en la vida. Y justo una amiga me dice que había invitado a un amigo en que nos juntáramos porque íbamos a una fiesta después. Bueno, dale, bueno. Entonces yo llego ese día, mala gana, porque yo estaba ahí literalmente con tipo el yeso, los palitos, todo. No era el momento No, cero ideal. sexy. O sea, yo jamás pensé que iba a levantar esa noche. Claro, yo llego a la casa de mi amiga, no sé qué, y le digo, oye, ¿qué onda tu amigo este que viene? No, bueno, se llama Patricio. Y le digo, ay, ¿de dónde? Es de Argentina. Y yo... Argentino, dijiste vos. Sí. Yo, qué paja. Bueno, nada. Y en eso llega y yo me enamoré. O sea, fue tipo... Yo lo vi y dije, ay, no lo puedo creer. Amor a primera vista. Pero sí, tremendo. Yo no pensé que existía esto. Sí, pero sí, realmente, existe. 2 palabras y dije, yo me caso con esta persona. O sea, yo lo tuve clarísimo. Esa noche dije, yo con esta persona me voy a casar, ya está. Y empezamos casi que ese mismo día. O sea, automáticamente nos pusimos de novios. ¿Ese mismo día? Sí. Ah, sí, fue súper mutuo muy también. rápido. Sí, fue muy amor a primera vista para los 2 lados. Y de repente nos sentamos a tener conversaciones de, bueno, ¿cuáles son tus expectativas de las relaciones? ¿Qué es lo que estás buscando tú? Yo no estaba buscando nada en ese momento. Había salido de una relación difícil para mí hace no mucho, entonces yo quería como encontrarme a mí. Y nos pusimos a conversar, quedamos en que, bueno, queríamos probar una relación abierta. Él lo tenía súper claro, como que él venía con una historia ya de, bueno, lo mío es esto. Y yo había estado entrando en esto, ¿no? En este proceso de, bueno, yo estudié terapia sexual, entonces ahí tuve algunos ramos que me hablaban de esto y como que empecé a recibir un montón de estímulos que me invitaban a la no monogamia. Yo siempre digo que a mí la no monogamia me eligió a mí. Yo no la elegí necesariamente, como que me empezó a llegar en la vida y fue un regalo realmente de la vida. Pero bueno, nada, nos conocimos así, fue amor a primera vista, hicimos pareja de hecho al mes, o sea, como... on fire, nos fuimos a vivir juntos a los 2 meses. Nuestra familia no entendía nada, era como, bueno, cálmense. Vos le ibas comentando a tu Sí, familia. Tu sí. familia estaba acá en Chile, ¿no? Sí. Ajá. No, yo conocí a Pato y al día siguiente llamé a mi papá y le dije, yo conocí a mi esposo, a la persona que va a ser mi esposa. O sea, así de clarísimo que lo tuve. Y bueno, nos pusimos de novios, con algunas reglas, medio que establecimos límites, acuerdos, como tentativos. Y un día era Halloween, no me acuerdo si fue el 2022, pero bueno, era 31 de octubre, Barcelona, de la noche. Nosotros estábamos comiendo una pizza en la casa y de repente nos miramos y fue tipo, no podemos estar un Halloween en Barcelona en la casa comiendo pizza. O sea, basta. Salimos a donde sea, nos conseguimos la fiesta que sea. No puede ser que estemos aquí. Bueno, sí, dale, nos pusimos a buscar. Claro, estaba todo agotado, todas las fiestas llenas. O sea, decíamos, puta, ¿qué hacemos? Y a mí, y por eso digo que a mí el mundo swinger y la no monogamia me eligió, porque a mí se me prendió la ampolleta y dije, voy a buscar en Twitter. Y me meto a Twitter y pongo Halloween Barcelona fiesta y me sale UPS, Club UPS Fiesta Liberal. Y yo dije, oh. Entonces le digo, oye amor, mira, hay una fiesta liberal aquí en este club, nunca lo escuché, ¿qué te parece? Bueno, a ver, vamos a ver, nos metimos al Instagram y decía Club Swinger. Y nos miramos y, o sea, en cosa de segundos fue tipo, vamos, vale. Bajamos, nos compramos unos antifaces súper flight, o sea, como cualquiera. De último minuto nos subimos al bus, estábamos súper nerviosos, temblábamos, como que no sabíamos lo que nos íbamos a esperar. Vale, palabra secreta, ok, chaqueta azul. Vale, si alguno está incómodo decimos chaqueta azul, vale. Ok, bueno, ¿cómo te sientes? Bien, tú, vale. Llegamos, una casa enorme, preciosa, en un barrio muy, muy alto de Barcelona. Y claro, nosotros estábamos ahí, parecíamos 2 criaturas, 2 pollitos, agarrados así el uno al otro, como muertos de miedo, no teníamos idea qué esperarnos. Era como que era una mezcla entre que estábamos súper emocionados, pero estábamos muertos de miedo y luego teníamos un montón de ilusión, pero luego también, ¿qué estamos haciendo? Tipo, vamos a entrar y nos van a quizás sacar la ropa, todas estas cosas que uno se imagina, ¿no? Del mundo swinger. Entonces, claro, entramos, el lugar espectacular, en ese sentido nuestra primera experiencia fue fantástica, el lugar... un 7, o sea, nos cuidaron desde el principio a fin, nos dijeron las reglas súper claras del establecimiento, súper importante el consentimiento, nos lo repitieron 1000 veces, o sea, como que realmente es un lugar que se preocupaba de que las cosas se hiciesen bien en este espacio, entonces fue bacán. Pero claro, nosotros entramos y la primera imagen que vemos son 2 chicas desnudas, lo único que llevaban puesto era un collar de perro, y la otra la llevaba, y nos miran, hola, y nosotros así... ¿Vale? Entonces, claro, de repente nos miramos y fue tipo, esto es lo nuestro. Esto es lo nuestro.
que luego salió muy bien, porque en realidad podría haber salido fatal, podría yo haberme espantado, o quizás él se espantado, celos, ¿no? Pero en realidad fue un momento de encontrarnos con algo que nosotros sentíamos que nos estaba esperando, porque a partir de ahí volamos. O sea, empezamos a explorar nuestra sexualidad juntos, separados, con una curiosidad tan inocente, ¿no? Porque de repente, después de estar un montón de tiempo en pareja, estábamos coqueteando con otras parejas, pero de a dos, ¿sabes? Como que de repente tenés que aprender a coquetear con tu pareja y se empiezan a despertar una cantidad de sensaciones y de emociones que no se te despiertan en una relación tradicional, porque no te ves expuesto a este tipo de cosas. Y en ese sentido fue muy rico para los dos. ¿Sabes qué? Me estaba preguntando cómo fue la conversación con tu pareja el día siguiente, después de esta primer experiencia, esta fiesta. ¿Hablaron de lo que habían vivido, lo que habían sentido? Sí, estábamos en éxtasis. Parecíamos dos nenes, parecíamos dos niñitos que habían ido a un cumpleañito y lo habían pasado muy bien. O sea, era como, teníamos una ilusión, los dos estábamos muy, muy como inundados de excitación, pero no solamente en el sentido sexual, sino como que de repente nos sentíamos súper vivos. Entusiasmados, motivados. Sí, motivados, todo, manija, todo, estábamos arriba. También la práctica swinger, cuando es bien llevada y cuando se acompaña de buena comunicación y todo, afecta muy positivamente la vida sexual de las parejas. Entonces estábamos nosotros arriba, on fire, todo. Fue increíble. Bueno, cuando decimos swinger, un poco es un concepto un poco vago para muchas personas que por ahí lo escuchan, pero no entienden bien qué es. Incluso vos contaste que también al principio tenías como tus propios prejuicios, ¿no? En esta fiesta a la que fuiste por primera vez con tu pareja. ¿Vos nos podrías contar, explicarnos realmente qué es el mundo swinger? Sí. Bueno, en las no monogamias, que podría ser algo así como un término paraguas, porque alberga muchísimos modelos relacionales que son diferentes, que tienen diferentes condiciones, encontramos las prácticas swinger, ¿no? Las parejas swinger, en donde hay exclusividad afectiva, pero apertura sexual. Y por lo general, esa apertura sexual suele ejercerse en conjunto, es decir, las parejas interactúan sexualmente con otras parejas, pero también pueden interactuar sexualmente con una tercera, una chica, un chique trans, por ejemplo, un chico, o con una orgía, por ejemplo, con otras parejas. En general, o sea, concretamente es eso, es apertura sexual, exclusividad afectiva, en términos generales. Luego hay distinciones, pero en términos generales es eso. Es muy alejado de lo que se ve en las películas y las series que salen ahora en estos últimos tiempos, como, no sé, 2+2 o alguna de esas. Es muy alejado de ese mundo. No lo sé, ¿cómo es ese mundo? No sé, hay películas que muestran parejas y muestran un intercambio, ¿no? Es como vos recién decías que tuviste que aprender a coquetear, pero en pareja. Sí. Las películas por ahí muestran más un intercambio, muestran como, bueno, yo estoy con tu pareja y vos con la mía, pero por separados. ¿Están así? Depende. Hay de todo, y para mí hay una distinción importante dependiendo del país donde estés. Aquí las cosas son muy diferentes de lugar en lugar. Con mi pareja nosotros hemos tenido la suerte de poder habitar el mundo swinger en Chile, en Argentina, en España y un pelito en Australia, pero no llega ni a ser. Y depende mucho de país en país, que esto también va de la mano con las características de cada país, ¿no? ¿Y cuáles fueron las diferencias más grandes que encontraste? Por ejemplo, acá en Chile tiene un mundo swinger que a mí me encanta particularmente. Creo que la estructura de la pareja, al ser algo tan fuerte y tan importante acá en Chile, creo que hay un cuidado muy bonito de la pareja en el espacio swinger. Que esto se valora muchísimo. Cuando uno va como pareja, ¿no?, a un espacio, quiere que la pareja sea cuidada por las otras personas. Entonces, en ese sentido, creo que, estoy hablando en términos generales, habrá excepciones, pero en Chile, por lo menos, hay mucho cuidado de conocer a las personas que forman parte de la otra pareja, conversar, que haya buena onda, como que hay un esfuerzo por que se produzca esto, ¿no? En Argentina es más a los bifes. Es más como, bueno, se viene a coger, ¿no? Entonces, ya está. Tampoco nos vamos aquí a poner tan cháchara porque... No hay mucho tiempo en Argentina para... Yo por lo menos, no, me da la sensación de que no, de que se va más a los bifes. Y en España me atrevería a decir que es como una mezcla. Me atrevería a decir que es como una mezcla entre estos dos mundos. O sea, hay una parte en que España es un país que es muy sexual. Bueno, voy a hablar de Barcelona, porque en realidad yo viví en Barcelona. Esto de comunidad autónoma en comunidad autónoma es muy diferente.
pero por lo menos en Cataluña es una sociedad muy liberal, es muy transgresora, es muy sexual, entonces como que la sexualidad está un poco a flor de piel todo el tiempo, pero también está esta parte del consentimiento, del cuidado, entonces por eso diría que es como una especie de mezcla entre los dos. ¿Y cuáles son los mitos más comunes que has escuchado y que existen de las parejas swinger? Que somos promiscuos. Esto es lo que más escucho. Esto yo diría que es el mito más extendido, que somos como enfermitos sexuales, ¿no? Como que no tuviésemos criterio de con quién nos acostamos. Y también como que nos queremos acostar todo el tiempo, ¿no? Con todo el mundo. Como si fuese una cosa de vale todo, una cosa así. Ahí está totalmente. ese mito. Sí, este mito yo creo que es el más extendido. También hay un mito muy importante que a mí me da mucha lástima, pero que tiene que ver con esta de la transmisión de las enfermedades sexuales. Creo que esto también es como que está la idea de que la gente que practica swinger tiene o es más proclive a tener enfermedades sexuales, que una parte es verdad, porque la actividad sexual es más activa. Sin embargo, yo nunca vi tal nivel de cuidado de la salud sexual como en la no monogamia. O sea, en la no monogamia se habla de esto y se alimenta la idea de que tenemos que cuidarnos a nosotros y a las otras personas. Entonces, yo por lo menos en mi práctica no monógama soy incluso muchísimo más cuidadosa respecto de mi salud sexual de lo que era cuando era monógama. Creo que este también es otro mito. Y sí, yo diría que ese principalmente, el mito de que somos como promiscuos y como compulsivos, ¿no? Como que hay una sexualidad compulsiva ahí de base. ¿Y cómo es la comunidad swinger en comparación con otros tipos de relaciones? Bueno, creo que la principal diferencia es que la comunidad swinger tiende a ser mucho más heterosexual que el resto de comunidades respecto de las otras orientaciones relacionales. Creo que mantiene mucho todavía esta lógica binaria, heterosexual, hombre-mujer. Yo no he visto muchas parejas homosexuales en el mundo swinger, sinceramente yo por lo menos. Y creo que también algo que se ve bastante es que son parejas que tienden a autodenominarse como que se identifican en la monogamia, pero como con prácticas sexuales. Creo que también eso es algo que lo identifica y lo diferencia de otras orientaciones relacionales. ¿Y cuáles son las reglas o los acuerdos más comunes dentro del ambiente swinger? La protección, esto es como muy, muy importante, es muy relevante. Yo creo que también un acuerdo que veo bastante que se repite y es muy compartido es el tema de la interacción siempre juntos. No he visto muchas parejas que se separen para interactuar, por ejemplo. Si, por ejemplo, yo estoy con mi pareja y a mí me gustó una pareja y a él no, pero le gustó otra, nos separamos. Yo no veo mucho eso. Veo que es bastante compartido como que el acuerdo de, bueno, vamos a interactuar, pero vamos a interactuar juntos con otras parejas. También sé que un acuerdo bastante compartido en el mundo swinger es, por ejemplo, no interactuar con gente conocida fuera, ¿no? En el mundo swinger se hace una distinción entre el lado A y el lado B, ¿no? El lado B es el mundo swinger y el lado A es como la vida cotidiana, claro, ¿no? Como el día a día. Y algo que también veo que se repite bastante como acuerdo entre las parejas swinger es que no se traspase esa línea, ¿sabes? Como que lo que es del lado B es del lado B, lo que es del lado A es del lado A y queda separadito. ¿Y no ocurre que el lado B en algún momento pasa a ser lado A o hay como una tendencia o un querer que pase al lado A? Depende de las parejas, de cómo se siente una pareja con otra o con una tercera. Yo, por ejemplo, sé de algunas parejas que pegan tanta buena onda y es tan rica la experiencia que se van de vacaciones juntos. Tipo, como que te fueses con tus amigos, sí, ¿no? Sí. Pero se van tipo en parejitas, como parejitas que son parejas novias al mismo tiempo. También sé de parejas que son padres, por ejemplo, y que se juntan en la piscina con los hijos un día domingo a estar simplemente, a disfrutar de un día de piscina y que los chicos puedan disfrutar. Entonces sí, creo que sucede. No creo que sea tan común, pero sí, obviamente está ese espacio. Bueno, contanos cómo fue cuando... Bueno, le tuviste que contar, no sé, me imagino a tus amigas o a tu familia incluso. ¿Cómo reaccionaron las personas de tu lado A, podríamos decir? ¿Cómo reaccionaron a tu decisión de ser parte del mundo swinger? Hubo un poco de todo. En el mejor de los casos, la gente responde como con ilusión.
es un poco es como que se nota que tienen sentimientos encontrados porque hay como una mezcla entre, quiero saber, ¿no? Como el morbo de cómo lo hacen, quiero saber, cuéntame todo y cómo es estar con otra pareja. Perdón, ¿y vos crees que quieren saber porque en el fondo tal vez hay intenciones también de estar ahí? Yo creo que sí, pero luego también entiendo que hay una cosa de morbo en esto y la gente quiere saber porque quiere saber. Pero yo sí, yo soy bastante partidaria que yo creo que la gente quiere interactuar, que es curiosa con esto. Y con todo lo que vos has experimentado, que incluso hablabas de un cambio hasta en tu calidad de vida, ¿no te has sentido tentado un poquito a invitarlos a que sean parte, invitarlos a que prueben? Sí, yo siempre les dejo la invitación súper extendida a mi gente, a mis redes, si quieren ir conmigo a algún club o algo, pero son pocos los que dicen, bueno, claro, voy. En el mejor de los casos la gente responde así, con una mezcla de sensaciones entre curiosidad, ilusión, duda, morbo y pregunta, ¿no? Que es como lo más bonito, que te pregunten y que se interesen. No es lo normal igual. Lo normal es que o se queden en silencio y hagan como y cambien de tema. Eso es como lo más típico, con lo que más me enfrento. Y ya luego a otra cosa que sí me ha tocado enfrentarme y que es parte de este duelo que te contaba, que es como la parte un poco más difícil y dolorosa de ejercer la no monogamia, es claro, la gente que al ser el modelo tradicional de la monogamia, la única vía, o de momento, ¿no? Como el único modelo válido para la sociedad de pareja, te invalida tener cualquier cosa que se sale de la norma, ¿no? Como que rápidamente se le quita validez a tu vínculo y hay que entrar a justificar por qué tienes ese vínculo, ¿no? Y siempre que hay un problema, por ejemplo, se culpa al vínculo, al tipo de relación, ¿no? No a lo que sea que pueda estar pasando en el vínculo. Así que, bueno, hay un poco de todo. Pero nunca es fácil, para mí por lo menos. Para mí nunca ha sido fácil porque además yo vengo de un mundo muy tradicional. Entonces hay que romper ahí un poco. ¿Te enfrentaste al enojo también de algún ser Creo que es un enojo medio indirecto. Tengo pasivo, agresivo. Sí, tengo amigas que tiene mucho más que ver ese enojo con ellas que conmigo al final, y yo eso lo entiendo, ¿no? Esa reacción que les pueda surgir tiene muchísimo más que ver con lo que le pasa a ellas, con su sexualidad y con sus relaciones. Pero claro, ahí el coletazo me llega a mí un poco, ¿no? Porque en esta mezcla de sensaciones desagradables que se les activan a ellas, como que yo veo eso y a uno le llega eso, a uno le salpica eso. Entonces ahí es un poco más difícil porque es simplemente una orientación relacional diferente, ¿no? Como, no sé, como que me gustaran las mujeres o las personas trans o las personas queer, ¿no? Es así de normal que te guste tener una relación fuera de la monogamia. ¿Y te ha pasado que personas que para vos han sido importantes y a quienes tal vez le compartiste tu experiencia hayan tomado distancia de vos, se hayan alejado, algo se haya roto después de contarles? No me ha pasado del alejamiento, pero sí me ha pasado de que hay algo que se enrarece en la relación, de que hay algo ahí que no me preguntan más por mis relaciones, que no les interesa saber, que cambian de tema, que es una manera al final de decir no banco esto. Eso sí me ha tocado y eso es durísimo. Yo diría que es de las partes más duras de esto. Claro. Bueno, y contanos ahora, para las personas que tal vez están escuchando y están interesadas en empezar a explorar la no monogamia, ¿qué es lo primero que deberían considerar antes de poder dar ese paso? Ese paso que vos contaste, que es un proceso lento y que un poco te encontró, no es que vos lo buscaste, pero la persona que lo está buscando, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Cuál es la preparación? Yo siempre digo que primero informarse de todas las vías posibles, o sea, escuchar podcast, leer libros, mirar redes sociales, ver material de esto, entender cuáles son los tipos de no monogamias que existen, cuáles son los tipos que a uno le hace sentido, ¿no? Que no sea una decisión precipitada, me parece a mí muy importante siempre transmitirlo, que sea algo pensado, que no sea una manera tampoco de solucionar un problema de la relación, que esto es algo que yo lo veo muchísimo, la gente quiere abrir las relaciones o quiere meterse en el mundo swinger como para activar la relación, por así decirlo, y cuando se hace desde ese lugar difícilmente sale algo constructivo desde ahí, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es que el mundo swinger es como la gasolina, ¿no? O te enciende o te quema directamente. Entonces,
para que te encienda la relación, para que eso tenga un efecto constructivo en ti, tiene que hacerse bien, a mi parecer. Y para eso creo que es importante informarse, hacer un trabajo paralelo en el sentido de que creo que tiene que haber un trabajo con la pareja, de conversar, cómo nos sentimos con esto, cómo creemos que está nuestra confianza, cómo está la comunicación, nos sentimos cómodos hablando de nuestra inseguridad y nuestros miedos con la pareja, cómo nos comunicamos las cosas, ¿no? ¿Qué necesitarías tú para sentirte cuidado, cuidada antes, durante y después, quizás de los encuentros, ¿no? Que como que es muy importante intentar analizar, hipotetizar distintos escenarios para, de alguna manera, ponerse el parche antes de la herida, por más difícil que eso pueda ser, ¿no? Porque luego pueden pasar mil cosas, pero intentar preparar el terreno y hacernos la idea de cosas que pueden pasar para saber más o menos con qué creemos que nos vamos a encontrar. Y a la par, hacer un trabajo personal, hacer un trabajo de autoanálisis, de ver cómo estoy yo, cómo está mi autoestima, cómo están mis inseguridades, cómo está la percepción que tengo de mí mismo, con qué herramientas creo que cuento, con qué no, ¿no? Cómo están mis celos, todo eso. Valentina, y en general las personas que te consultan a vos, ¿son todas en pareja? ¿Van parejas a consultarte? Pareja y también personas solas. Personas solas también. Y las parejas, cuando te consultan, ¿hay un porcentaje alto de parejas que buscan esto que acabas de decir como una solución a los problemas de pareja y no tanto un genuino deseo de por ahí querer abrir la relación? Sí, hay bastante de esto. No diría que es lo más, o por lo menos a mí no me ha tocado, que sea como lo que más me llega, parejas que quieren un poco salvar, por así decirlo, la relación, ¿no? Entre miles de comillas, salvar la relación. Más me he encontrado con parejas que realmente quieren abrirse a algo diferente. Pero sí he visto parejas que, amigos también, ¿no? O gente conocida que dice, bueno, intentémoslo de esta manera a ver si nos prende un poco la llama de la relación. Claro, y me imagino que en algunas ocasiones después, tal vez en el proceso, deciden que ese no es el camino y siguen la pareja como la mantenían desde el principio. Algunos vuelven a las dinámicas antiguas, otros se quiebran, porque ejercer la no monogamia, practicar práctica swinger sin cuidado puede romper mucho una relación, puede ser muy grande el impacto que tenga eso en la historia de la pareja y muchas veces puede ser tan profundo el dolor que genera o el impacto que la pareja no se recupera de eso. Claro, va dejando como efectos o al quiebre mismo. Y uno de los temas por ahí más mencionados cuando se habla de relaciones abiertas es el tema de la gestión de los celos. ¿Cómo manejas vos tus celos en la relación? Aparte, comentaste que igualmente venías como de un apego un poco ansioso, sí, ¿no? Todo. ¿Y qué herramientas le recomendás vos a tus pacientes como psicóloga? Yo siento que entender qué son los celos es un buen punto de partida. O por lo menos voy a hablar de mi camino personal. Para mí, entender qué son los celos me permitió sentir que tengo más espacio para gestionarlos, ¿sabes? ¿Qué son los celos para vos? Los celos, a ver, ¿qué son y qué no son los celos, ¿no? Los celos no son un rasgo de personalidad ni son una característica. Son una emoción más. Son una reacción que se produce ante un estímulo. Y como tal, son transitorios, ¿no? Cuando yo pude entender esto, fue muy sanador, porque cuando uno está tomada por los celos, cuando uno está en ese momento que te hierve la sangre, ¿no? Y que te hierve todo, uno realmente siente como que esa experiencia no se acaba más, ¿no? Y como que uno quiere solucionarlo rápido porque es tan grande el nivel de malestar que puede generarte, ¿no? Una situación que te genera celos que es como que uno tiñe toda la realidad con ese momento, con esa sensación emocional, ¿no? Con ese color emocional. Para mí entender que los celos no eran un rasgo de personalidad, que yo no era celosa, sino que yo sentía celos y que eso es una cosa que, como sucede, se apaga, ¿no? Me ayudó a entender que yo no puedo gestionar desde los celos, ¿no? Yo no puedo abordar una situación, una conversación importante, tomar decisiones o tener una conversación constructiva con mi pareja tomada por los celos. No puedo. Tengo que buscar la manera de, primero, bajar esa intensidad emocional, ¿no? ¿Cómo? Bueno, buscando maneras que a mí me sirvan, ¿no? Respiraciones, ver una peli, no sé, hablar con alguna amiga, hacerle cariño a mi gatita, no sé, ¿no? Como buscar maneras en que la intensidad emocional, la reacción emocional intensa baje. Y a partir de ahí, entender qué es lo que pasó, ¿no? Los celos son una mezcla entre miedo y enfado. Nosotros tenemos miedo porque
podemos perder algo que nos importa, podemos perder una persona, una relación, podemos perder nuestro rol dentro de la relación, ¿no? Una posición dentro de la relación, pero también tenemos enojo porque sentimos que de alguna manera un límite importante para nosotros se transgredió, ya sea por la otra persona o por mí, ¿no? Y esa mezcla genera los celos finalmente. Pero los celos también pueden promoverse por baja autoestima, mala comunicación, poco autoconocimiento, ¿no? Y en ese sentido, para mí, cómo transito yo los celos, cómo los proceso, con un trabajo de autoconocimiento, de análisis, con terapia, entendiéndome, conociéndome, entendiendo cuáles son esos detonantes que se me activan, qué situaciones pueden hacerme a mí más susceptible a que se me activen los celos, ¿no? Entender también si es un celo racional o irracional, porque también hay celos que son irracionales, ¿no? Y celos que son racionales. Entonces, como hacer ese trabajo de análisis a través del autoconocimiento y entendiendo que los celos son una emoción que son transitorias, ¿no? Y que va a pasar, para mí fue como la manera que no digo esto diciéndote que no siento más celo, ¿no? Yo sigo sintiendo celo. Pero creo que hoy, a diferencia de antes, siento que puedo gestionarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién entré a las no monogamias, mi pregunta era, ¿cómo hago para no sentir celos? Porque a mí además me agarraba el síndrome de la impostora en la no monogamia, ¿no? ¿Por qué no soy la mejor poliamorosa del mundo? ¿Por qué siento celos? Y realmente lo que yo entendí fue que uno no puede evitar sentir celos, pero sí puede decidir qué hace con eso, ¿no? Uno puede decidir qué hacer con la información que te traen los celos finalmente. Igualmente, ¿crees que las relaciones más tradicionales promueven como celos más irracionales, más intensos, en esta idea de que pareciera que una vez que uno está en pareja, deja de desear, deja de mirar? ¿Crees que puede provocar más celos que incluso una relación abierta? Creo que hay menos espacios para poner el celo en tela de juicio, ¿sabes? Porque creo que la monogamia, lamentablemente, porque podría ser diferente, pero lamentablemente va de la mano con una idea de propiedad, ¿no? Uno siente que la pareja es tu propiedad. Y si uno ya a priori entiende la pareja como esto, está sembrando el terreno para que los celos sean pan de cada día. Claro. ¿No? En una relación no monógama, tú entiendes que tu pareja no es tuya, es una persona que tú eliges libremente y que te elige libremente, ¿no? Entonces, sobre esa base, yo no tengo ningún derecho de decirte a ti quién te puede gustar, con quién te puedes acostar, qué puedes hacer, ¿no? Que un poco en la monogamia no se cuestiona tanto esto. Sí, claro, tal cual. Incluso, ¿no? Como que los celos, por ahí siempre se lo asocia a la inseguridad y muchas veces es la seguridad de creer que el otro es de uno, ¿no? Entonces es una seguridad que por ahí es cuestionable, totalmente. Muy cuestionable. Bien, y contanos un poco qué papel juega la comunicación en todo esto, ¿no? Porque me imagino que debe tener un papel fundamental, como en casi todas las relaciones humanas. Yo diría que es casi todo, claro. La comunicación. El autoconocimiento por una parte muy importante, pero trabajar en poder comunicar de manera asertiva, en ser honesta, en ser genuina, en ser responsable efectivamente en cómo comunico, ¿no? Entendiendo que lo que yo digo tiene un efecto en la persona y me tengo que hacer cargo de eso, ¿no? Trabajar en poder practicar dinámicas más saludables en la forma en que nos comunicamos y en que nos decimos las cosas, yo diría que es todo, la no monogamia. Y a nivel emocional, en general, ¿cuáles son las diferencias que has notado entre quienes adoptan un estilo de pareja más tradicional y quienes adoptan un estilo de vida por ahí más abierto, no monogámico? Voy a hablar en términos bastante generales, porque obviamente hay excepciones. Hay gente que tiene relaciones monógamas toda la vida y que es súper curiosa, que es reflexiva, que se revisa una y otra vez, ¿no? Que trabaja en la comunicación y en ese sentido ni hablar. Obviamente, la monogamia es un modelo relacional igual de válido que la no monogamia, ¿no? No se trata de tampoco demonizar a la monogamia. Pero yo creo que justamente porque la no monogamia es un terreno tan inexplorado y hay tan poquito consenso respecto de cómo hacer las cosas y cómo guiar un poco la conducta y las dinámicas de la relación, hay mucho de analizarse, de evaluarse, de preguntarse cosas, como de ser curioso, de consultar. Y en ese sentido yo sí que veo esta diferencia porque a la gente que practica la no monogamia le ha tocado hacer un ejercicio de autoanálisis brutal.
porque hay que cuestionarse, hay que deconstruir un modelo amoroso que está en la médula realmente, ¿no? Entonces te toca preguntarte, reflexionar, consultar, conversar, sentir, ¿no? Sentirte contrariada contigo misma. Entonces eso sí que, no sé si responde a tu pregunta, pero creo que... ¿Y cuáles crees que son los beneficios psicológicos, más allá de la pareja, para la persona? ¿Cuáles son los beneficios de vivir en una relación no monógama? ¿Sana? O sea, si es sana. Sana, claro, sana. Claro. Sí. Sobre la base de que es sana, a mí, voy a hablar ya en lo que es más mi experiencia, a mí me trajo una mejor calidad en el cómo vivo mis relaciones. Es decir, me ayudó a identificar mis límites, me ayudó a identificar mis necesidades emocionales. Hablas de relaciones en general, sí, ¿no? No, con amistades, con Sí, familia, identificar dónde está mi límite, identificar qué cosas necesito yo de los distintos vínculos, a comunicarme de manera diferente en el trabajo, por ejemplo, también, ¿no? Mejorar la manera en que me expreso, a ser más empática también, y aquí quiero agarrarme de algo que me parece muy importante, porque sobre todo en el mundo swinger tiende a esperarse o a creer que la figura de la pareja es lo primordial, no es lo principal. Y si viene, por ejemplo, una chica, una tercera o un tercero, está por debajo de la pareja, porque lo importante es la pareja, ¿no? Se tiene que hacer lo que la pareja dice. Y no, la persona que está al frente tuyo tiene necesidades como tú, tiene emociones como tú, tiene deseos como tú, y es igual de importante lo que le pasa a esa persona que lo que le pasa a la pareja, porque además esa persona está en una situación de vulnerabilidad, está frente a una pareja, es súper imponente de repente estar con una pareja. Entonces, en ese sentido también a mí la no monogamia me enseñó a ser más empática, a trabajar la empatía, a entender que hay una humanidad al frente que tiene su mundo y sus necesidades y sus dolores igual que tú, ¿no? En ese sentido también creo que como que a mí me aportó en ser más colectiva, ¿no? Por así decirlo. Y en la visión que tengo de mí, que creo que esto es lo más bonito. Porque yo no me sentía yo no sé si tenía una sensación tanto de agencia en mis relaciones anteriores. Yo sentía que yo estaba como más supeditada a la relación. Y en mi relación monógama, no monógama hoy, sanísima, que es la más sana que he tenido en mi vida realmente, yo me siento independiente, me siento autónoma, siento que tengo claridad de lo que necesito y cuando no, lo charlo, ¿sabes? Y en ese sentido creo que me dio sensación de agencia la no monogamia. Me dio sensación de fortaleza, de identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo son mis herramientas. Me planteó maneras diferentes de mirar los vínculos y de cómo quiero ser yo en los vínculos. Digamos que has podido conocerte mucho, ¿no? Sí. También. Bien. ¿Sabes qué? Me preguntaba, porque todo el tiempo se habla mucho de, bueno, lo difícil que es vincularse hoy en día. ¿Y existe la comunicación digital en el mundo swinger, en las parejas abiertas? Sí. Hay aplicaciones. Ajá, sí. Ajá. Y pasa lo que se escucha que pasa por ahí en las relaciones más tradicionales, que es como un malestar de la época, ¿no? Uh-huh. Donde todo el tiempo se habla de ghosting y un montón de conceptos nuevos que han aparecido, de por ahí no poder comunicarse o no poder reunirse. ¿Estas cosas pasan también? Sí, totalmente. Hay ghosting, hay faltas a los acuerdos, hay momentos de incomodidad en donde uno no leyó bien al otro. Sí, hay parejas que de repente desaparecen del radar y nadie sabe qué les pasó, ¿no? Porque, bueno, habrán tenido algún problema y ya está. O sea, uno podía estar hablando con ellos y de repente desaparecieron del mapa. Sí, totalmente. O sea, que también ocurre. Sí. ¿Crees que ocurre de la misma forma que ocurre en las personas que buscan relaciones más tradicionales? Yo te diría que un poco sí, pero porque todos venimos arrastrando el mismo modelo. Todos venimos del mismo lugar, construyendo la misma manera que nos enseñaron de ser, y en ese sentido nos enfrentamos todos a cosas bastante similares. Claro. Y yo diría que sí, que se repite bastante. ¿Crees que cada vez más personas quieren explorar las relaciones abiertas, el poliamor, el mundo swinger? ¿Crees que algo de eso está pasando? Yo diría que sí. Sí, ¿no? Totalmente. Como una alternativa también a la única vía que en otro tiempo se conocía, que era la infidelidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
Yo creo que hoy se habla muchísimo más de esto. Me da la sensación de que acá en Chile también está abriéndose paso esta discusión, en Argentina también, en España hace rato que ya hablan de esto y hay centros que son para parejas no monógamas, como directamente que atienden a parejas no monógamas, centros súper establecidos. Yo diría que sí, yo diría que cada vez se habla más. También para experimentar, porque uno también puede probar un modelo de relación no monógama y no gustarte, y es totalmente válido que no te guste, que no te haga sentido, y optar por uno que te hace sentido. En este caso, si es la monogamia, perfecto. Eso también te iba a preguntar. Uno, digamos, entra y puede salir también, puede decidir tener una relación abierta, por ejemplo, y después esa relación puede decidir la pareja volver a cerrarla, ¿no? Hay parejas que cierran relación. Sí, totalmente. Yo tengo algunos pacientes que han empezado abiertos y en el camino les han ido surgiendo cosas que, bueno, que hacen que tome la decisión de cerrar la relación y es válido, obviamente. ¿Y qué recomendaciones darías para protegerse, tanto emocionalmente como físicamente, sobre todo en el contexto swinger? ¿Cuáles son las recomendaciones para la protección? En el contexto swinger, bueno, físicamente, obviamente el tema de la protección, las barreras, o sea, los medios de protección. En cualquier contexto. Sí, en cualquier contexto, digamos, pero sobre todo en el mundo swinger, ¿no? Entender de consentimiento, esto es muy importante, ¿no? Un no es no, un sí es sí, pero un no sé es un no en el mundo swinger. Es importante esto, porque tiene que haber una seguridad de parte de la otra persona de querer abrirse a una instancia así, si no puede ser muy traumático y muy difícil para la otra persona transitar una experiencia swinger de cualquier tipo, también no monógama, pero digo swinger. Creo que es muy importante entenderse uno, ¿sí? Como uno identificar sus necesidades, sus límites, por favor, como entender sus límites, sus propios límites y comunicarlo. Yo diría que esos son algunos que se me vienen a la mente. Bien. ¿Hay algún libro, algún autor que recomiendes? Sí, Paula Delgado, soy súper fan de Paula Delgado, me encanta, tiene 2 libros preciosos, uno que se llama El bien querer y otro que se llama Esto también es amor. Hay otro libro que se llama Más allá de la pareja, que es muchísimo más práctico porque te da literalmente herramientas prácticas para llevar a cabo una no monogamia, buenísimo. Me quedo con esos. Sí, hay uno para swingers, que me encanta, que se llama Liberales en lo sexual, conservadores en la intimidad o en lo afectivo. Sí. Me fascina también, para la comunidad swinger es espectacular. Bien, bien. ¿Algún mensaje que quieras dejar, que quieras transmitir a quienes nos están escuchando? ¿Algún mensaje? Para mí, una de las cosas más bonitas que trae la no monogamia es a entender que te ama realmente quien no te necesita, ¿no? Y en ese sentido, para mí, la no monogamia invita a las personas a buscar establecer relaciones que se sustenten en la libertad de elección, ¿sí? En el elegirse libremente cada día. Y creo que eso puede ser muy tranquilizador para una persona que quizás tiene dudas de si arriesgarse o no arriesgarse en la no monogamia. Esto también aplica para las monogamias, o sea, es importante que nuestras relaciones no nos necesiten, sino que las elijamos libremente. Pero me gusta ese mensaje, así que me gustaría quedarme con ese mensaje. Bueno, un lindo mensaje. Y por último, preguntarte, ¿crees que hay algo que tal vez todavía no te pregunto y que para vos sea muy importante decir hoy? Bueno, algo que se me ocurre importante es que tiene más que ver con los mitos que existen, ¿no? Con las no monogamias, y que puede tener un impacto importante si, por ejemplo, tu amiga, tu prima, tu amigo, lo que sea, te dice, mira, me estoy interesando en esto o me interesa abrirme a las no monogamias. Muchas veces los problemas que surgen en los vínculos, en las parejas, de las no monogamias, se adjudica ese problema al tipo de relación, ¿sí? Es decir, la pareja no funcionó, obvio, porque es abierta. La pareja no funcionó, bueno, son swinger. Claro. Esto no pasa en la monogamia. Cuando una pareja monógama termina y fin. Y nadie pone en tela de juicio el modelo de relación, ¿no? Totalmente, claro. Pensemos por qué, ¿no? Eso ya nos habla de que, bueno, quizás efectivamente existe un modelo que se nos impuso, que se nos comunicó que es lo normal, lo esperable y lo válido, ¿no? Y en ese sentido, aprovechemos, ¿no? Que todos compartimos esta sensación para abrirle el espacio a personas que quizás quieren probar algo diferente, ¿no? Y acompañar a esas personas, que esto no esté acompañado de un prejuicio social, de un escrutinio social, sino de acompañamiento, de libertad, de espacio, de no juicio. Bueno,
Una pregunta que quiero hacerte, me imagino que sí porque algo has comentado, pero ¿haces terapia actualmente? Sí. 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 Estás en terapia hace tiempo, en análisis, Sí. ¿no? Tengo mi psicóloga, ella es Gestalt, de mira. la corriente Gestalt. Y sí, la amo, es lo máximo, es mi cable a tierra, es lo máximo. Realmente ella hace de esta experiencia una muchísimo más suave para lo que podría ser sin este acompañamiento. Qué bueno, ojalá nos esté escuchando. Sí, Le va a gustar un escuchar besito. eso. Un besito, Bien, Lore. para los que nos están escuchando, recuerden que Grupo Intus es un equipo que trabaja desde un enfoque integral y que acompaña en distintos procesos: ansiedad, estrés, relaciones interpersonales. Nuestro equipo está preparado para ofrecer terapia online, terapia presencial, adaptándonos a tus necesidades. Si estás buscando apoyo psicológico, agenda tu primera sesión en Grupo Intus. Bien, Valentina, ahora sí te voy a despedir, pero antes quería decirte que me ha encantado conversar con vos. Ha sido muy interesante. Creo que las personas que nos están escuchando van a entender que hay opciones, que hay alternativas, que hay vías diferentes a la que conocen. Y puede ser muy movilizante escuchar todo esto, como te pasó a vos, ¿no? Tuviste que desaprender, hacer muchos duelos, como dijiste, pero seguramente alguna pregunta van a tener que sostener quienes se estén interesando en lo que hoy hemos hablado. Quería preguntarte si hay alguna red social donde te podemos seguir, compartís contenido, ¿querés contarle a las personas que nos escuchan? Sí, claro, bueno, yo tengo mi Instagram, en donde estoy todo el tiempo compartiendo contenido de esto, no solo de no monogamia, sino también de monogamias, tips, herramientas que pueden ser útiles. Y atiendo. Buenísimo, yo lo estuve viendo, muy bueno. Ay, gracias. Atiendo individual y online, así que me pueden hablar directamente por ahí, pueden agendar directamente por mensaje de Instagram. Mi Instagram es la psicovalen. Perfecto, perfecto. Ahí te seguiremos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y nos encontramos en un próximo capítulo acá en Escucho Voces. Hasta la próxima. Muchas gracias.